8 de marzo de 2014. Un avión, más de 200 vidas y un enigma que atravesó el mundo. El vuelo MH370 desapareció, y con él la sensación de seguridad que muchos tenían al surcar los cielos. ¿Cómo puede desaparecer un avión tan moderno y dotado de la mejor tecnología? ¿Y por qué, hasta el día de hoy, nadie ha podido encontrar una respuesta definitiva? Este misterio no es solo un caso de aviación, sino un desafío que pone a prueba la paciencia, la ciencia e incluso la fe. Prepárate para un viaje intrigante, donde las preguntas superan a las respuestas y lo desconocido se convierte en el mayor protagonista. Hoy exploraremos uno de los mayores misterios de la historia y desentrañaremos, o al menos intentaremos comprender, por qué nunca se encontró el vuelo MH370. La noche del 8 de marzo de 2014, el silencio se apoderó de los cielos. Un vuelo aparentemente normal, el MH370, partió de Kuala Lumpur hacia Beijing, pero este viaje nunca llegaría a su fin. Lo que iba a ser otro viaje pacífico, lleno de rutinas y protocolos, se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. Las comunicaciones, que hasta entonces fluían con normalidad, cesaron abruptamente. No hubo ninguna advertencia, no hubo fanfarria, solo el inquietante silencio que resuena hasta el día de hoy. Las expectativas de quienes esperaban el vuelo MH370 eran claras: reencuentro familiar, reuniones de trabajo, sueños en marcha. Para cada persona a bordo, la realidad era diferente, pero a todos les unía la confianza en el avión y su tripulación. Sin embargo, esa confianza se rompió de una manera que nadie podría haber previsto. Y mientras el reloj avanzaba hasta la hora en que debía aterrizar el vuelo, algo más profundo y trágico comenzó a desarrollarse. El vuelo había desaparecido. ¿Cómo puede un avión, con toda la tecnología moderna, simplemente desaparecer? La última comunicación registrada desde la cabina fue sencilla, directa, pero llena de una extraña serenidad. «Está bien, buenas noches». Y luego, nada más. La sentencia que sellaría el fin de una normalidad que nunca volvería. Y en el centro de esta tranquilidad se esconde un enigma de la historia que hasta el día de hoy desafía a expertos y aficionados. Las comunicaciones cortadas abren un mar de posibilidades, pero ¿qué pasó realmente en ese vuelo? Aquí comienza el misterio, y con él una búsqueda incansable de respuestas que siempre parecen fuera de nuestro alcance. Lo que nadie esperaba era que esa noche, con su enigmático silencio, se convirtiera en el punto de partida de un enigma aún mayor, algo que sacudiría a gobiernos, científicos y a todos aquellos que buscaban una respuesta a esta desaparición. La ruta debería ser sencilla, de Kuala Lumpur a Beijing, pero el destino, al parecer, fue diferente, y la pregunta que todo el mundo se hace resuena en el vacío. ¿Cómo puede un avión, con más de 200 personas a bordo, desaparecer sin dejar rastro? El vuelo MH370 era, a primera vista, como cualquier otro. A bordo, 227 pasajeros y 12 tripulantes, cada uno con sus propias historias, sueños y propósitos. Había familias trabajando, turistas que buscaban nuevas experiencias y quienes regresaban a casa. Todos ellos, independientemente de sus diferencias, compartían la confianza de que este vuelo los llevaría a su destino. Después de todo, ¿cuántos otros no habían recorrido antes el mismo camino? Era la promesa de un viaje común, una rutina que nunca debería haberse convertido en un misterio de la historia. El Boeing 777, gigante tecnológico en los cielos, fue reconocido por su seguridad y robustez. Su prístina reputación inspiró la confianza de quienes, en cada despegue, confiaron sus vidas a aquellas alas de acero. En ese momento, nadie a bordo podría haber imaginado que, en lugar de un final esperado y rutinario, estaban a punto de vivir un capítulo oscuro en la curiosidad de la historia de la aviación. En segundos,
Una tragedia global se preparaba para suceder, y ese avión que simbolizaba la seguridad se convertiría en un enigma. La promesa de seguridad que ofrecía el Boeing 777 se basaba en años de innovación y confianza. Pero la tecnología, por muy avanzada que sea, no pudo evitar lo que estaba por venir. La tripulación entrenada, los protocolos de emergencia, todo parecía estar en perfecto orden. La ironía es que a veces, incluso los mayores símbolos de seguridad y modernidad pueden fallar de maneras inesperadas. ¿Cómo reacciona la humanidad cuando la lógica y la ciencia parecen incapaces de explicar lo inexplicable? El misterio del MH370 trasciende la tecnología y abre puertas a preguntas que aún esperan respuesta. Mientras el vuelo seguía su ruta, nada parecía fuera de lo común. La tripulación estaba atenta, los pasajeros tranquilos. El Boeing 777 surcaba los cielos con su habitual grandeza. Pero en algún punto entre la partida y el destino, esa calma se disolvió en un caos invisible. El viaje común, que debería haber sido una línea más en la historia de la aviación, se convirtió en una leyenda, un misterio que todos intentan descifrar hasta el día de hoy. Y fue en ese momento, sin previo aviso, que el enigma de la desaparición empezó a revelarse. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal vino del radar. El vuelo MH370 simplemente desapareció de la pantalla, dejando a todos perplejos. ¿Cómo puede desaparecer un avión tan repentinamente? En el control aéreo, el silencio que siguió a la desaparición fue ensordecedor. Era como si el avión hubiera desaparecido en el aire sin dejar rastro. El shock inicial fue rápidamente reemplazado por la incredulidad. No hubo tormentas, fallos técnicos anunciados, ni motivo aparente. Solo vacío. Así comenzó uno de los mayores enigmas de la historia moderna. Los intentos de comunicarse con la cabina se volvieron desesperados. El control de tráfico aéreo intentó repetidamente contactar con los pilotos, pero no hubo respuesta. Este silencio, normalmente tan inofensivo, en ese momento se volvió aterrador. Las preguntas se acumularon y la ansiedad empezó a apoderarse de ella. El sentimiento de impotencia ante una desaparición tan repentina desafiaba la comprensión. ¿Cómo puede un vuelo desaparecer de los radares sin previo aviso? Este fue el primer momento en que el misterio del MH370 comenzó a solidificarse como algo más que un incidente técnico. A medida que continuaron los intentos de contacto, la realidad comenzó a imponerse. El MH370 había desaparecido. En el control aéreo, comenzó a intercambiarse frenéticamente una corriente de mensajes e informes, pero las respuestas fueron pocas y espaciadas. La sensación de caos se apoderó de mí. Entre los operadores, la atmósfera de confusión no hizo más que crecer. Lo que debería haber sido otro vuelo monitoreado con precisión, se convirtió en un laberinto de preguntas sin respuesta. Y con cada minuto que pasaba, la desaparición del vuelo se convertía en un enigma mayor. La conmoción en el control aéreo reflejó el caos que aún estaba por llegar. Nadie sabía qué hacer, y los protocolos que normalmente generan respuestas inmediatas fallaron. Las comunicaciones, esenciales para la seguridad de cualquier vuelo, simplemente habían cesado. La pregunta que nunca abandonó la mente de todos fue: ¿cómo es posible que un avión tan vigilado desapareciera sin dejar rastro? Este misterio de la historia todavía resuena hoy, como un recordatorio de que no importa cuán avanzada sea la tecnología, lo desconocido siempre puede sorprendernos. Cuando se reconoció oficialmente la desaparición del MH370, la respuesta inicial fue rápida pero caótica. Los equipos de rescate se movilizaron inmediatamente con la esperanza de encontrar algún rastro del avión. Helicópteros, barcos y aviones comenzaron a buscar en el mar de China Meridional, donde se suponía que debía realizarse el vuelo. Pero con cada nueva hora que pasaba sin señales del avión, la angustia crecía. La búsqueda, que se suponía era una misión de rescate,
rápidamente se convirtió en una búsqueda desesperada de respuestas. Lo que inicialmente era esperanza, pronto se convirtió en una carrera contra el tiempo y la lógica. La inmensidad del mar de China Meridional pronto se convirtió en un enemigo implacable. La zona de búsqueda, inmensa y difícil de controlar, resultó más difícil de lo esperado. Cada día de búsquedas infructuosas aumentaba la presión sobre las autoridades, que necesitaban mostrar resultados. Pero el mar guardó sus secretos y la frustración creció. Al mismo tiempo, información contradictoria complicó aún más la operación. Era como si el enigma del MH370 se expandiera con el tiempo, dejando a todos a la deriva en la duda. Las esperanzas de encontrar supervivientes, o al menos restos del avión, empezaron a desvanecerse. A medida que se intensificaba el caos de la búsqueda, aumentaban las preguntas. ¿Estaban buscando en el lugar correcto? ¿Qué pudo haber llevado el avión hasta tan lejos? Las incertidumbres se multiplicaron, y con ellas el dolor de las familias que esperaban noticias. Cada nuevo día de búsqueda sin respuestas parecía profundizar aún más el misterio de la historia en la que se convirtió el MH370. Lo que inicialmente parecía un esfuerzo organizado, pronto se reveló como una batalla desordenada contra la inmensidad del mar mismo. Con el paso de los días, quedó claro que la situación era mucho más grave de lo que nadie podría haber imaginado. Las búsquedas continuaron, pero reinaba la incertidumbre. No había restos, no había señales, solo el silencio de las aguas y el misterio de la historia en expansión. El caos se estaba produciendo no solo en el mar, sino también en los corazones de quienes esperaban respuestas. Y, poco a poco, la esperanza fue dejando paso al miedo de que nunca se supiera qué pasó realmente con el vuelo MH370. Una de las primeras piezas de este desconcertante rompecabezas fue el apagado de los transpondedores. Estos dispositivos, encargados de transmitir la ubicación del avión a los radares, misteriosamente dejaron de funcionar. ¿Sabotaje? ¿Fallo técnico? Nadie lo sabía a ciencia cierta, pero lo cierto es que, sin transpondedores, el MH370 desapareció de los radares civiles, volviéndose prácticamente invisible para los controles del tráfico aéreo. Y fue en ese momento que el misterio de la historia comenzó a profundizarse aún más. ¿Cómo es posible que un avión de gran tamaño desaparezca sin dejar rastro? La función de los transpondedores es fundamental para garantizar la seguridad de cualquier vuelo. Actúan como los ojos y oídos de los controladores en tierra, siguiendo cada uno de sus movimientos. El hecho de que fueran cerrados deliberadamente planteó preguntas aún más inquietantes. ¿Alguien habría tomado el control? ¿Era parte de un plan más grande? La curiosidad por la historia humana siempre nos lleva a buscar explicaciones racionales, pero en este caso, cada respuesta parecía generar más preguntas. El MH370 se alejó cada vez más de una explicación simple, ahondando en un enigma que fascinaba y asustaba al mismo tiempo. Los expertos en aviación pronto comenzaron a especular sobre las posibles causas. Sabotaje interno, fracaso catastrófico o incluso un ataque externo fueron algunas de las hipótesis planteadas. Pero sin transpondedores, la tarea de rastrear el avión se volvió casi imposible. Fue en ese momento que el vuelo MH370 se convirtió no solo en un misterio, sino en una verdadera pesadilla para los equipos de búsqueda. Apagar estos dispositivos provocó que el avión desapareciera de las pantallas, pero no de la mente de quienes intentaban comprender qué había sucedido. Y así, la desconexión del transpondedor abrió un nuevo capítulo en el enigma del MH370. ¿Cómo podría alguien cerrar un sistema tan vital sin que nadie se diera cuenta? ¿Qué estaba pasando dentro de ese avión en los momentos previos a la desaparición? El misterio no hizo más que intensificarse, mientras el mundo observaba impotente cómo ese vuelo se convertía en una de las mayores curiosidades de la historia reciente. Con los transpondedores fuera de servicio,
El MH370 se lanzó por una ruta invisible que nadie podía seguir con precisión. Pero lo que vino después solo haría las cosas aún más intrigantes. En uno de los momentos más intrigantes de esta historia, los datos satelitales revelaron algo que nadie podría haber imaginado. El MH370 había dado un giro abrupto e inesperado, desviándose por completo de su ruta original. Mientras el mundo esperaba respuestas, se descubrió que el avión, en lugar de dirigirse hacia Beijing, había virado hacia el vasto Océano Índico. Este misterioso giro fue el punto en el que el vuelo se alejó más de la lógica y entró en el reino de los grandes enigmas de la historia de la aviación. ¿Qué pudo haber llevado a un cambio de rumbo tan drástico? El desvío de la ruta no solo sorprendió a los expertos, sino que también suscitó multitud de teorías. ¿Había sido un acto deliberado? ¿Un fallo en los sistemas de navegación? ¿O había algo mucho más siniestro en juego? La imposibilidad de rastrear el avión con precisión, después de que se apagaron los transpondedores, hizo que cada nuevo descubrimiento trajera más misterios que respuestas. La inesperada curva del MH370 sigue siendo, hasta el día de hoy, una de las mayores preguntas sin respuesta, una pieza crucial del rompecabezas que pocos pueden encajar. La elección de volar sobre el vasto y desolado Océano Índico no hizo más que profundizar el misterio. Era una zona donde la vigilancia aérea era mínima y el tráfico aéreo escaso. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de esta maniobra? ¿Qué estaba pasando dentro de la cabina en ese momento crítico? Nadie tenía respuestas, pero el misterio de la historia del MH370 siguió desarrollándose. Cada minuto de esta ruta desviada parecía alejar aún más la posibilidad de encontrar el avión, al tiempo que aumentaba la sensación de que se ocultaba algo mucho más grande. ¿Por qué nadie lo vio? Esta es una pregunta que resuena hasta el día de hoy. Con tantas tecnologías de seguimiento y monitoreo aéreo, ¿cómo podría un avión de este tamaño simplemente desaparecer en un área tan ampliamente monitoreada? El misterioso giro fue un movimiento que marcó la huida con aún más incertidumbre. Lo que parecía una desviación, en realidad nos desvió de la verdad misma. Y así, el vuelo MH370 se sumergió, no solo en las aguas del Océano Índico, sino en las profundidades de un misterio que aún intriga y fascina. Las primeras horas después de la desaparición del MH370 estuvieron marcadas por una confusión abrumadora. Nadie sabía con certeza qué había sucedido y la información contradictoria solo contribuyó a la sensación de caos. Las familias de los pasajeros, desesperadas por respuestas, recibieron noticias contradictorias, mientras las autoridades apenas podían seguir el ritmo de las especulaciones que surgían a cada minuto. Lo que inicialmente parecía un problema técnico, pronto se convirtió en una crisis sin precedentes. El misterio de la historia empezó a involucrar no solo al avión, sino también a todos los que lo rodeaban. La demora en las respuestas oficiales no hizo más que aumentar el pánico. Mientras los controladores de vuelo y los equipos de rescate intentaban resolver este rompecabezas, la presión de los medios de comunicación y las redes sociales hizo que la situación fuera aún más insostenible. De todos lados surgieron preguntas. ¿Cómo es posible que desaparezca un avión moderno? ¿Dónde estaban los restos? ¿Hubo supervivientes? Con cada nuevo intento de explicación surgía más confusión. Y en medio de este torbellino, las familias de los pasajeros esperaban, atrapadas en un limbo emocional devastador. El silencio de las autoridades, en lugar de tranquilizar, solo alimentó teorías de conspiración. Rumores de secuestro, sabotaje e incluso abducción extraterrestre comenzaron a circular en las redes sociales, sembrando miedo e incertidumbre. En un mundo conectado, donde las respuestas parecen estar siempre a mano, la falta de información concreta hizo que todo fuera aún más aterrador. Era como si el vuelo MH370 hubiera sido tragado por un agujero negro,
dejando tras de sí solo la curiosidad de la historia y un reguero de dudas. La confusión de las primeras horas fue solo el comienzo de una saga que se prolongaría durante años. Y así, a medida que las horas se convirtieron en días, el misterio se hizo más profundo. Con cada intento de explicación, surgía una nueva teoría. La desaparición del MH370 ya no fue un hecho aislado, sino el comienzo de un enigma que envolvería al mundo entero. Familiares, expertos y público en general comenzaron a darse cuenta de que esta historia no se resolvería tan fácilmente. Y cuanto más pasaba el tiempo, más la desaparición adquiría la forma de una tragedia que desafiaba la lógica y la comprensión. Cuando comenzó la búsqueda del vuelo MH370, la atención se centró en el mar de China Meridional, la zona donde se creía que había desaparecido el avión. Al principio, parecía cuestión de tiempo que se encontraran los restos. Helicópteros, aviones y barcos buscaban incesantemente las aguas, mientras los satélites vigilaban cada centímetro del océano. Sin embargo, día tras día, la operación resultó frustrante. No se encontró nada. La inmensidad del mar, sumada a la incertidumbre sobre el lugar exacto del vuelo, hicieron la misión casi imposible. El fracaso inicial de la búsqueda añadió una nueva capa al misterio de la historia del MH370. Pronto se hicieron evidentes las dificultades de explorar aguas tan profundas e inestables. La tecnología avanzada parecía inútil ante la inmensidad del océano. Cada vez que se barría sin éxito una nueva zona, disminuía la esperanza de encontrar el avión. Los expertos se preguntaron, ¿estaban buscando en el lugar equivocado? ¿Serían correctas las coordenadas? Mientras tanto, las familias observaban con angustia cada nuevo intento fallido, preguntándose si el vuelo MH370 realmente estaba en el mar de China Meridional o si algo más siniestro estaba sucediendo. El error en las coordenadas y la falta de resultados tangibles en las búsquedas comenzaron a generar desconfianza. ¿Las autoridades ocultan información? La presión sobre los gobiernos de Malasia y China iba en aumento, y las teorías de encubrimiento ganaban terreno. ¿Cómo puede un avión de gran tamaño desaparecer sin dejar rastro en un mar tan vigilado? La búsqueda, que alguna vez pareció una misión de rescate, ahora se convirtió en uno de los mayores enigmas de la historia. El hecho de no localizar el avión en ese momento solo aumentó las dudas y alimentó la creciente desesperación de todos los involucrados. La frustración de los equipos de búsqueda y la agonía de las familias eran palpables. Con cada día que pasaba sin descubrimientos, el misterio del MH370 se solidificaba como algo más allá de lo común. Era como si el mar escondiera algo que nadie podía ver. El fracaso en el mar de China Meridional fue solo el primero de muchos obstáculos que se avecinaban. Y a medida que las búsquedas continuaron sin éxito, el enfoque comenzó a cambiar. Quizás el avión no estaba allí. Quizás el enigma estuviera en otra parte, esperando ser resuelto. En el mundo moderno, donde los satélites orbitan el planeta y las tecnologías avanzadas monitorean el tráfico aéreo, parecía imposible que un avión como el MH370 simplemente desapareciera. Pero eso es exactamente lo que pasó. Las fallas en los sistemas de seguimiento revelaron una vulnerabilidad inesperada. Lo que debería haber sido una simple operación de localización se convirtió en una sucesión de fallos técnicos y desajustes. Incluso con toda la tecnología disponible, el vuelo MH370 se coló entre las rendijas de un sistema que, hasta ese momento, parecía infalible. El misterio de la historia de esta desaparición no reside solo en lo que ocurrió en el aire, sino también en lo que salió mal en tierra. Los sistemas que monitorean aviones en tiempo real, como el radar y el GPS, simplemente pasaron por alto el MH370. Apagar los transpondedores lo hizo invisible para los radares civiles, pero eso no explica por qué otras tecnologías no lograron rastrearlo. Las fallas en la comunicación entre los países involucrados
y la lenta coordinación internacional solo empeoraron la situación. Era como si el vuelo hubiera entrado en una zona ciega, donde ni siquiera la tecnología más sofisticada podía llegar. Este enigma de la historia ha comenzado a revelar que no importa cuán avanzada sea nuestra tecnología, aún puede fallar de maneras sorprendentes. Solo gracias a las señales de satélite surgió una nueva pista. El descubrimiento de los pings emitidos por el avión a través de Inmarsat trajo luz al final del túnel. Sin embargo, incluso estos signos eran imprecisos e insuficientes para una ubicación exacta. Los fracasos anteriores ya habían hecho perder un tiempo precioso, y lo que quedaba ahora era una búsqueda desesperada de huellas que quizás ya habían desaparecido en el vasto Océano Índico. La tecnología que supuestamente nos acercaría a la verdad solo ha demostrado lo poco que sabemos sobre lo desconocido. La gran lección que nos dejó esta desaparición es que, a pesar de todas las innovaciones tecnológicas, existen misterios de la historia que pueden desafiar incluso a los sistemas más avanzados. El vuelo MH370 desapareció en una era en la que todo parecía rastreable y, sin embargo, se volvió invisible. Los fallos en el seguimiento demostraron al mundo que todavía hay espacios para lo inexplicable. Y a medida que continuaba la búsqueda, el enigma no hizo más que profundizarse. Quizás la respuesta estuvo en el satélite, quizás en el agua, o quizás en algo que todavía no entendemos del todo. Cuando las esperanzas de encontrar el MH370 parecían desvanecerse, surgió un rayo de esperanza: el informe Inmarsat. Utilizando satélites, la compañía detectó señales de ping que indicaban que el avión seguía activo incluso horas después de haber desaparecido de los radares. Estas señales eran como senderos invisibles en el cielo, sugiriendo que el vuelo había tomado una ruta completamente inesperada, dirigiéndose hacia el sur, hacia el desolado Océano Índico. El informe de Inmarsat aportó una nueva perspectiva a la búsqueda y alimentó una esperanza renovada, pero al mismo tiempo reveló cuán complicado y enigmático fue el destino del MH370. Lo que revelaron las señales de los satélites fue sorprendente. El avión parecía volar siguiendo un patrón extraño, lejos de su ruta original. Las órbitas trazadas por los datos de Inmarsat indicaron un posible destino final en una de las regiones más remotas del planeta, donde la inmensidad del océano convierte cualquier búsqueda en un desafío monumental. Era como si el vuelo se estuviera realizando lejos de cualquier civilización, aumentando aún más el misterio de la historia de su desaparición. A partir de este informe, se definió una nueva zona de búsqueda, desplazando el foco de las operaciones hacia el sur. A pesar del descubrimiento de los pings, la ubicación exacta del avión aún era incierta. Las órbitas proporcionaron solo una estimación, una suposición calculada de dónde podría haberse estrellado el avión. Esta imprecisión prolongó la agonía de los equipos de búsqueda y de las familias de los pasajeros. El informe de Inmarsat fue una luz en la oscuridad, pero también mostró lo poco que sabíamos sobre lo que realmente sucedió. El misterio del MH370 continuaba y cada respuesta parecía generar más preguntas. ¿Por qué el avión tomó esta ruta? ¿Quién tenía el control? Estas preguntas continuaron resonando a medida que el enigma se profundizaba. Sin embargo, la nueva zona de búsqueda planteó desafíos casi insuperables. El Océano Índico es vasto e implacable, y la región indicada por las señales de satélite fue una de las más difíciles de explorar. Pero el informe de Inmarsat ofreció el único rayo de esperanza que tenían los equipos en ese momento. Y así, la búsqueda cambió de dirección, tanto literal como metafóricamente. El destino del MH370 parecía estar escondido en algún lugar de las profundidades de este océano, esperando ser descubierto. Y la pregunta que flotaba en el aire era:
¿Sería posible finalmente desentrañar este misterio de la historia? Cuando el vuelo MH370 desapareció, las autoridades se vieron en apuros para encontrar una explicación. Sin embargo, las teorías oficiales que surgieron terminaron planteando más preguntas que respuestas. Una de las primeras hipótesis fue que una despresurización repentina podría haber incapacitado a la tripulación y a los pasajeros, provocando que el avión siguiera volando en piloto automático hasta quedarse sin combustible. Fue una explicación que ofreció cierto consuelo lógico, pero que dejó lagunas. ¿Cómo se desvió el avión de su ruta original? ¿Quién apagó los transpondedores? El misterio de la historia del MH370 no se resolvería con una simple suposición. La posibilidad de sabotaje también cobró impulso rápidamente. El apagado de los transpondedores y el cambio brusco de ruta indicaron que alguien dentro del avión podría haber tomado el control. ¿Sabotaje interno? ¿Secuestro? Estas hipótesis fueron exploradas por expertos y autoridades, pero sin pruebas concretas, el enigma solo se profundizó. ¿Qué podría motivar a alguien a llevar a cabo tal acto? La idea de que un error humano, deliberado o no, pueda estar detrás de la desaparición se ha convertido en una de las principales líneas de investigación. Pero, como ocurre con cualquier misterio de la historia, las respuestas siempre parecieron un poco fuera de alcance. Otro punto que generó especulaciones fue la posibilidad de un ataque terrorista. La historia de la aviación moderna está marcada por tragedias derivadas de acciones extremistas, y muchos se preguntaban si el MH370 se había convertido en una víctima más de este tipo de acciones. Sin embargo, ninguna organización se atribuyó la responsabilidad, lo que generó aún más sospechas. El silencio que rodeó lo que podría haber sido una acción planificada dejó un vacío inquietante. Y con el paso del tiempo, quedó claro que esta línea de investigación tampoco ofrecería respuestas definitivas. Con cada nueva teoría oficial, el misterio seguía creciendo. Y así, la duda persiste. ¿Podría haber sido un error humano catastrófico? ¿Sabotaje deliberado? ¿O algo aún más oscuro? Las teorías oficiales, en lugar de esclarecer, abrieron nuevos frentes de investigación, cada uno más intrigante que el otro. Y mientras las autoridades pedían explicaciones, el público, las familias y los expertos seguían haciendo preguntas. El enigma del MH370 se ha convertido en un punto central de curiosidad en la historia contemporánea. Un enigma que parece desafiar la lógica y la razón. Y, con el tiempo, seguirían surgiendo nuevas teorías, pero la verdad, tal vez, seguiría escapándose. Mientras el mundo observaba cómo se desarrollaba este misterio, las familias de los pasajeros del vuelo MH370 experimentaron una angustia imposible de describir. Para ellos, la desaparición no fue solo una tragedia lejana o un enigma de la historia, sino una pesadilla personal. Cada día que pasaba sin respuestas, el dolor se intensificaba. Muchos esperaban una simple confirmación, una única pista que pudiera cerrar sus pérdidas. Sin embargo, el persistente silencio de las autoridades y la falta de avances en la búsqueda no hicieron más que aumentar la sensación de abandono. Fue una lucha contra el tiempo y lo desconocido. Los medios de comunicación, siempre ávidos de respuestas, no ayudaron. Con cada nueva teoría o actualización, las familias fueron bombardeadas con información contradictoria. Para ellos, no importaba si se trataba de un sabotaje, un error humano o un fallo técnico. Lo que realmente importaba era encontrar a sus seres queridos, o al menos comprender qué les había sucedido. Y mientras el mundo estaba fascinado por la curiosidad de la historia del vuelo MH370, estas familias vivían la tragedia de un misterio que se negaba a resolverse. El sufrimiento psicológico de no saber el destino de alguien a quien aman es algo que pocos pueden imaginar. Además del dolor emocional, las familias también enfrentaron la frustración de lidiar con la burocracia.
La comunicación entre los gobiernos de Malasia y China fue lenta y, a menudo, ineficaz. Muchas familias comenzaron a sentir que las mantenían en la ignorancia, como si las autoridades supieran más de lo que estaban dispuestas a revelar. Esto generó protestas y manifestaciones públicas exigiendo más transparencia y compromiso en las búsquedas. Para estas familias, la lucha por respuestas se ha convertido en una batalla diaria, y el misterio de la historia del vuelo MH370, en una herida abierta que, incluso después de años, aún no ha sanado. La ausencia de respuestas concretas prolonga el duelo. Sin un cuerpo que enterrar, sin una razón que explicar, estas familias viven en un estado de incertidumbre sin fin. Lo que comenzó como un vuelo normal y corriente se convirtió en un enigma que sigue desafiando la lógica y la compasión humana. Para muchos, la desaparición del MH370 dejó profundas cicatrices, no solo en la historia de la aviación, sino también en las vidas de quienes perdieron a sus seres queridos. Y mientras el mundo avanza en busca de otras curiosidades de la historia, estas familias todavía esperan el cierre, una verdad que tal vez nunca sea revelada. Desde que comenzaron las investigaciones, el comportamiento del gobierno de Malasia ha generado sospechas y frustración. La falta de transparencia y la demora en publicar información importante dejaron a muchos preguntándose, ¿qué no querían revelar? En las primeras 24 horas después de la desaparición del vuelo MH370, el gobierno tardó en reconocer la gravedad de la situación, creando un precioso lapso de tiempo que podría haberse utilizado en la búsqueda. Esta vacilación generó dudas sobre el verdadero alcance de lo que sabían y por qué se mostraban reacios a compartir esta información con el público. A medida que los días se convirtieron en semanas, quedó claro que la comunicación entre el gobierno de Malasia y los demás países involucrados era, en el mejor de los casos, ineficiente. China, que tenía más de 150 ciudadanos a bordo, presionó para obtener más respuestas, mientras que las autoridades de Malasia parecían reticentes a compartir datos cruciales. Esta tensión diplomática no hizo más que aumentar las especulaciones de que el gobierno de Malasia podría estar ocultando algo. ¿Qué podría justificar este retraso? La curiosidad de la historia del vuelo MH370 pronto se entrelazó con la política, haciendo el caso aún más complejo. Esta falta de transparencia también afectó profundamente a las familias de los pasajeros, quienes sintieron que se les mantenía en la ignorancia. Las ruedas de prensa, a menudo vagas y poco concluyentes, generaron aún más dudas e incertidumbres. El gobierno de Malasia parecía estar más preocupado por controlar la narrativa que por ofrecer respuestas. Y así, el misterio del MH370 se convirtió no solo en un enigma de la aviación, sino en un drama político internacional. Con cada nueva declaración oficial, crecía la sensación de que se estaba encubriendo algo, y la confianza en las autoridades se desplomaba. Lo que realmente ocurrió detrás de escena del gobierno de Malasia sigue siendo, hasta el día de hoy, un misterio en sí mismo. ¿Se cometieron errores? ¿Hubo negligencia? ¿O había algo mucho más oscuro en juego? El silencio del gobierno alimentó numerosas teorías, algunas de las cuales sugerían que sabían mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir. Y mientras el mundo seguía buscando respuestas, esta falta de claridad por parte del gobierno de Malasia siguió siendo una sombra sobre el caso. El vuelo MH370 no solo fue un misterio en la historia de la aviación, sino también un reflejo de las complejidades políticas y humanas que rodean tragedias de esta magnitud. Cuando la búsqueda del MH370 se trasladó al Océano Índico, la situación se volvió aún más desafiante. El vasto y profundo océano es una de las zonas más difíciles de explorar del planeta. Las impredecibles y poderosas corrientes marinas hicieron que la búsqueda de los restos del naufragio
fuera una tarea monumental. La inmensidad de esta nueva zona de búsqueda alimentó aún más el misterio de la historia del MH370. ¿Cómo se puede rastrear algo en un lugar tan vasto, donde el océano mismo parece esconder todos sus secretos? El Océano Índico es famoso por sus condiciones extremas, con profundidades que alcanzan miles de metros. Las corrientes oceánicas, que a menudo son volubles, pueden arrastrar escombros a miles de kilómetros de distancia, lo que complica aún más la operación de búsqueda. La tecnología disponible, aunque avanzada, no fue suficiente para garantizar una búsqueda eficaz en un área tan extensa. Esto creó un nuevo nivel de frustración para los rescatistas y, por supuesto, para las familias que esperaban respuestas. El misterio de la historia del MH370 pareció hundirse en las profundidades del océano, volviéndose cada vez más inaccesible. Incluso con las posibles zonas de búsqueda identificadas, encontrar cualquier rastro del avión era como buscar una aguja en un pajar. Con cada nuevo día de búsquedas infructuosas, el enigma de la desaparición se profundizaba. Muchos empezaron a preguntarse si algún día se encontraría el avión. El océano, con toda su inmensidad y misterio, parecía decidido a guardar los secretos del vuelo MH370. Las corrientes oceánicas, capaces de transportar escombros a grandes distancias, agregaron otra capa de complejidad a la búsqueda. Los equipos de búsqueda enfrentaron numerosos desafíos, desde intensas tormentas hasta fallas en los equipos submarinos. La inmensidad del Océano Índico se reveló como una fuerza implacable que parecía conspirar para ocultar las respuestas que el mundo buscaba. Lo que comenzó como una búsqueda decidida, pronto se convirtió en una misión que muchos empezaron a ver como imposible. Y así, el Océano Índico, con toda su inmensidad y misterio, se convirtió en el escenario de uno de los mayores enigmas de la historia moderna. ¿Qué esconde en las profundidades? La respuesta sigue eludiendo. La búsqueda de respuestas sobre el destino del MH370 dio un giro inesperado cuando, en 2015, se encontraron restos del avión en la isla de la Reunión, un territorio francés en el Océano Índico. El flaperón, que forma parte del ala del avión, fue identificado como perteneciente al Boeing 777, lo que trajo nuevas esperanzas a la investigación. Francia, como nación responsable del descubrimiento, asumió un papel central en las nuevas investigaciones. ¿Qué podrían revelar estos restos sobre el enigma de la historia del MH370? La curiosidad mundial se renovó con este descubrimiento. La investigación francesa trajo consigo una nueva ola de especulaciones y preguntas. ¿Cómo llegaron los restos a esa isla? ¿Las corrientes oceánicas habían arrastrado al flaperón miles de kilómetros? Los investigadores franceses comenzaron a examinar de cerca la pieza del avión en busca de pistas que pudieran explicar lo sucedido. Fue una oportunidad única para obtener nueva información sobre el vuelo perdido. Francia, al liderar esta nueva fase de investigación, aportó una nueva perspectiva al misterio que seguía desafiando al mundo. Si bien el flaperón ofreció algunas respuestas, también planteó nuevas preguntas. ¿Había más escombros esparcidos por el Océano Índico? ¿Qué podrían decirnos estos fragmentos sobre los momentos finales del MH370? Francia siguió investigando, analizando meticulosamente las piezas encontradas e intentando comprender qué había ocurrido aquel fatídico día. Pero, como ocurre con muchos misterios de la historia, las respuestas eran escasas y el enigma del MH370 parecía crecer con cada nuevo descubrimiento. El papel de Francia fue crucial para mantener viva la investigación, pero la verdad plena aún estaba lejos. ¿Qué nos dijeron realmente los restos? Aunque el flaperón confirmó que el avión se estrelló en el Océano Índico, muchas preguntas siguen sin respuesta. Francia, con su meticuloso enfoque, ha contribuido significativamente al avance de las investigaciones, pero el completo misterio del MH370 aún persiste.
Cada nuevo descubrimiento alimenta la esperanza de que algún día se resuelva el enigma. Y así, Francia, con su experiencia y dedicación, se ha convertido en parte esencial de esta historia, en la búsqueda constante de comprender qué pasó con el vuelo que desapareció en las profundidades del océano. Con la desaparición del MH370 y la ausencia de respuestas concretas, las redes sociales pronto se convirtieron en un espacio fértil para el surgimiento de teorías. Desde las primeras 24 horas después de la desaparición del avión, Internet se vio inundado de hipótesis, algunas plausibles, otras absurdas. La gente común, los autoproclamados expertos y los entusiastas del misterio comenzaron a compartir sus teorías sobre lo que realmente sucedió. La falta de información oficial clara y la natural curiosidad de millones de personas han convertido las redes sociales en un auténtico campo de especulación. El misterio de la historia del MH370 cobró aún más fuerza en este espacio digital. Las teorías iban desde abducciones extraterrestres hasta conspiraciones gubernamentales. Comenzaron a surgir vídeos y blogs que exploraban el enigma del MH370 y se difundieron rápidamente. Cada nuevo experto tenía una versión diferente de lo que podría haber sucedido, y muchas de estas teorías ganaron fuerza incluso sin evidencia concreta. La curiosidad por la historia de la desaparición del avión se convirtió en un tema candente, impulsado por la viralización de contenidos en las redes sociales. Y mientras el mundo esperaba respuestas reales, las teorías de la conspiración cobraron vida propia. La presión sobre las investigaciones oficiales no hizo más que aumentar a medida que estas teorías se difundieron. Muchas personas, especialmente las familias de los pasajeros, comenzaron a cuestionar las narrativas presentadas por los gobiernos y las autoridades de aviación. Las redes sociales amplificaron estas dudas, creando un ciclo de desinformación que complicó aún más la búsqueda de la verdad. El poder de las redes sociales a la hora de moldear la percepción pública del MH370 era innegable. Y, mientras algunos buscaban comprender qué pasó realmente, otros se dejaron llevar por las historias más fantásticas que circulaban por Internet. El impacto de las redes sociales en el caso del MH370 es un reflejo de nuestros tiempos. En un mundo donde la información es accesible para todos, pero no siempre está verificada, las teorías de la conspiración están ganando terreno rápidamente. La desaparición del avión se convirtió en un enigma histórico que, gracias a Internet, ha sido discutido, explorado y reinterpretado de innumerables maneras. Lo que las redes sociales han demostrado, sobre todo, es que cuando el misterio y la curiosidad se encuentran, el poder de Internet puede transformar incluso un acontecimiento trágico en terreno fértil para una especulación sin fin. Entre las innumerables teorías que han surgido sobre la desaparición del MH370, una de las más intrigantes es la hipótesis de la interferencia externa. Muchos se preguntaron si el avión podría haber sido secuestrado o interceptado por fuerzas militares. Esta hipótesis cobró fuerza cuando se descubrió que el MH370 sobrevolaba zonas donde las principales potencias mantenían operaciones militares. La idea de que podría haber ocurrido una intervención externa planteó aún más preguntas y profundizó el misterio de la historia del vuelo. ¿El avión había sido derribado por error? ¿O de algún modo se había visto obligado a desviar su ruta? La teoría de un secuestro militar implica la posibilidad de que una potencia extranjera interfiriera en el vuelo para impedir que llegara a su destino. Algunos teóricos sugieren que el MH370 podría haber sido el objetivo de una operación encubierta, oculta al ojo público. Aunque no hay pruebas concretas que respalden esta línea de pensamiento, no se puede descartar por completo la idea de una intervención militar. Al fin y al cabo, el vuelo atravesó regiones sensibles
donde la vigilancia aérea es intensa y cualquier anomalía habría sido detectada rápidamente. Pero, si ese fuera el caso, ¿por qué no hubo un comunicado oficial? Otra posibilidad planteada fue que el avión hubiera sido secuestrado con fines políticos. ¿Podría un grupo extremista haber tomado el control del MH370? Esta idea se vio reforzada por acontecimientos pasados en los que se secuestraron aviones con fines terroristas. Sin embargo, ninguna organización se ha atribuido la responsabilidad de la desaparición, lo que hace que esta hipótesis sea aún más difícil de probar. La ausencia de un motivo claro o de una demanda de rescate plantea dudas sobre la plausibilidad de esta teoría. Y, como en muchos aspectos del caso, la falta de pruebas concretas convierte todo en un enigma de la historia que parece no tener fin. Las pruebas que sugieren una interferencia externa son frágiles, pero no inexistentes. Algunos creen que el MH370 podría haber sido derribado accidentalmente durante un ejercicio militar, lo que explicaría el silencio de las autoridades. Esta hipótesis, aunque difícil de demostrar, tiene una lógica oscura detrás. Y con el paso del tiempo, esta línea de investigación se convirtió en un hilo más en el complejo tejido de teorías que rodean la desaparición. El misterio de la interferencia externa sigue siendo una posibilidad intrigante, pero, como tantas otras teorías, carece de pruebas definitivas que lo demuestren. Después de años de búsquedas exhaustivas y miles de millones de dólares invertidos, la decisión de poner fin a las operaciones de búsqueda del MH370 fue un duro golpe para las familias y el mundo. Los equipos habían buscado en una zona inmensa, equivalente al tamaño de Francia, pero no encontraron nada que pudiera proporcionar una respuesta definitiva. El agotamiento de los recursos y la falta de nuevas pistas hicieron insostenible la continuación de las operaciones. El misterio del MH370, que ya era un enigma en la historia de la aviación, parecía estar cada vez más lejos de ser resuelto. ¿Podría ser este el final de la búsqueda de respuestas? La última zona de búsqueda, definida en base a datos de satélite y corrientes oceánicas, resultó ser un vacío inquietante. Con cada nuevo intento, las esperanzas disminuyeron. Incluso con el uso de las tecnologías más avanzadas, como sonares de alta precisión y robots submarinos, no había señales del avión. El océano, con sus profundidades y secretos, parecía decidido a mantener oculto el MH370. Las familias, que habían puesto sus esperanzas en la búsqueda, se encontraron una vez más con el silencio. Y así, el fin de las búsquedas se convirtió en una amarga realidad, que muchos todavía se resisten a aceptar. Las naciones involucradas, incluidas Malasia, China y Australia, reaccionaron de diferentes maneras ante el cierre de operaciones. Para algunos, fue el reconocimiento de una misión imposible, mientras que para otros fue renunciar a encontrar la verdad. La decisión de dejar de buscar planteó nuevas preguntas sobre la responsabilidad y el compromiso de los gobiernos con las familias. ¿Cómo puede simplemente dejarse de lado un misterio de la historia moderna? El vuelo MH370, con más de 200 personas a bordo, desapareció sin dejar rastro y ahora el mundo parecía dispuesto a seguir adelante. Pero las familias y muchas otras personas no lo hacen. ¿Es este realmente el final de la búsqueda? Esta pregunta sigue resonando. Aunque las operaciones oficiales han sido cerradas, todavía persiste la esperanza de que algún día surjan nuevas pruebas. Algunos expertos creen que, con el avance de la tecnología, será posible explorar zonas más profundas del océano y, quizás, encontrar pistas que antes estaban fuera de nuestro alcance. Puede que el final de la búsqueda haya marcado una pausa, pero el misterio del MH370 sigue vivo. Y mientras queden preguntas sin respuesta, la curiosidad de la historia sobre este vuelo seguirá desafiándonos.
Con la desaparición del MH370 sin dejar rastro, han surgido teorías de conspiración que desafían incluso la imaginación. Algunas de estas teorías van más allá de los límites de lo racional, mientras que otras exploran posibilidades aterradoramente plausibles. Entre las más extremas está la idea de que el avión había sido abducido por fuerzas extraterrestres. Esta teoría, a pesar de haber sido ampliamente rechazada por los expertos, ha ganado fuerza en ciertos círculos en línea, donde la falta de respuestas concretas alimenta la especulación. El misterio de la historia del MH370 sin duda abrió espacio para que lo inimaginable ganara voz. Otra teoría que ha ganado fuerza es que el MH370 fue derribado deliberadamente por un gobierno, ya sea para evitar que se revelara información confidencial a bordo o por error durante un ejercicio militar. Esta hipótesis, aunque más plausible que la abducción extraterrestre, también carece de pruebas concretas. Sin embargo, el hecho de que varios países involucrados en las investigaciones no hayan compartido todos sus datos ha aumentado las sospechas. Y así, el enigma de la historia del vuelo ha seguido siendo combustible para teorías que van más allá de lo que la mayoría de la gente considera posible. También hay teorías más con los pies en la tierra, como la posibilidad de que el avión fuera secuestrado y aterrizado en una pista secreta, tal vez en una isla remota. Esta teoría sugiere que el MH370 aún estaría intacto, oculto a los ojos del mundo. Aunque esta idea ha sido ampliamente discutida en las redes sociales y programas de televisión, no hay evidencia que respalde esta versión. El misterio de la historia humana nos enseña que, ante lo desconocido, la mente humana tiende a buscar explicaciones, incluso si desafían la lógica. Estas teorías conspirativas, por absurdas que parezcan, son un reflejo de la necesidad humana de encontrarle sentido al caos. La desaparición del MH370, siendo uno de los mayores enigmas de la historia moderna, generó inevitablemente especulaciones que trascienden lo que consideramos real. Si bien las investigaciones oficiales intentan permanecer ancladas en la realidad, estas teorías conspirativas continúan floreciendo en los márgenes del imaginario colectivo, y al final nos recuerdan que a veces lo desconocido es terreno fértil para que surjan historias que desafían incluso las leyes de la física y la razón. Incluso después de años de búsquedas infructuosas, muchos creen que el futuro de las investigaciones sobre el MH370 aún puede traer respuestas. Con el constante avance de la tecnología, nuevas herramientas y métodos de exploración submarina pueden eventualmente revelar lo que antes estaba fuera de nuestro alcance. La tecnología de escaneo de océanos, por ejemplo, es cada año más precisa y eficiente, lo que abre la posibilidad de que en algún momento se encuentre el avión. Es posible que algún día se resuelva el misterio de la historia del MH370, pero esa posibilidad depende de la innovación tecnológica y del deseo continuo de buscar la verdad. La pregunta es, ¿qué queda por hacer? Los expertos sugieren que nuevas áreas del Océano Índico, previamente inexploradas, podrían contener pistas cruciales. Equipos más avanzados, capaces de alcanzar mayores profundidades, podrían sacar a la luz restos que permanecen ocultos. Además, simulaciones más precisas de las corrientes oceánicas podrían ayudar a perfeccionar las búsquedas. La ciencia, como siempre, sigue evolucionando y la curiosidad de la historia humana siempre nos lleva a explorar lo desconocido. Si el MH370 todavía existe, la tecnología futura podría ser la clave para encontrarlo. Otro tema importante es el compromiso de las autoridades de continuar las búsquedas. Los gobiernos y las organizaciones internacionales deberán decidir si vale la pena reanudar las operaciones, especialmente considerando los altos costos que implica. La desaparición del MH370 fue una tragedia de proporciones globales, pero las lecciones aprendidas
podrían ayudar a evitar que algo similar suceda en el futuro. El legado del MH370 no reside solo en el misterio que dejó atrás, sino también en las mejoras que se pueden realizar en la seguridad de la aviación y en las operaciones de búsqueda y rescate. No se puede ignorar el enigma de la historia que rodea este vuelo, y aunque el futuro de la investigación sigue siendo incierto, el impacto de la desaparición del MH370 seguirá resonando en los años venideros. Con cada nueva tecnología desarrollada, renace la esperanza de encontrar respuestas. Pero, ¿serán estas respuestas suficientes para llenar el vacío dejado por este misterio? El vuelo MH370, con toda su tragedia y fascinación, es un recordatorio de que, por mucho que avancemos en conocimiento y tecnología, todavía hay cosas que desafían nuestra comprensión. Y quizás encontrar lo inimaginable sea precisamente lo que nos motive a seguir explorando. La desaparición del MH370 es uno de los mayores misterios de la historia moderna. Un enigma que desafía no solo a la aviación, sino a la propia humanidad. Aún resuenan las preguntas que surgieron desde aquella fatídica noche del 8 de marzo de 2014. ¿Dónde está el avión? ¿Qué pasó realmente a bordo? ¿Por qué, con toda la tecnología disponible, no podemos encontrar una única respuesta definitiva? El vuelo MH370 desapareció, llevándose consigo no solo vidas, sino también la confianza de que entendemos el mundo que nos rodea. Es un misterio que continúa desafiando nuestra comprensión. El impacto de esta desaparición va más allá de la tragedia personal de las familias involucradas. Ha socavado la confianza en el sistema de aviación, exponiendo fallas en los protocolos de seguridad y los sistemas de seguimiento global. La idea de que un avión pueda simplemente desaparecer sin dejar rastro es algo que desafía nuestra noción de control. El MH370 se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad humana frente a lo desconocido, un recordatorio de que no importa cuán avanzados estemos, todavía hay fuerzas que escapan a nuestro control. Este misterio de la historia seguirá intrigándonos durante generaciones. La búsqueda interminable de respuestas es lo que define esta tragedia. A medida que el mundo avanza, pueden surgir nuevas teorías, nuevas tecnologías y nuevos esfuerzos, pero el misterio persiste. Y en el centro de todo esto está la búsqueda de justicia, de comprensión y sobre todo de cierre. MH370 no es solo un enigma técnico, es un desafío a nuestra propia necesidad de respuestas. Y si bien la curiosidad de la historia humana nos impulsa a seguir explorando, quizás el mayor misterio sea lo que está por venir. ¿Sabremos algún día realmente qué pasó? Con el paso del tiempo, el vuelo MH370 se consolidará como uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. E incluso, si las respuestas nunca llegan, la desaparición de este avión seguirá siendo estudiada, discutida y recordada. Al fin y al cabo, la humanidad siempre ha estado fascinada por lo desconocido. Y lo que nos deja el MH370 es un misterio que, hasta ahora, nadie ha podido resolver por completo. Y así, el vuelo desaparecido continúa desafiando a la humanidad a mirar al cielo y al océano con nuevas preguntas, con la esperanza de que, algún día, las respuestas finalmente salgan a la luz. Con solo $1 peso mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.